Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a la evaluación sobre el examen del nervio óptico. Yo soy el doctor Paulo Gramajo, residente número 1 del Hospital Rodolfo Robles Valverde. Muy bien, como introducción, pues es esencial evaluar y registrar la apariencia del nervio óptico de una manera que revele con precisión los cambios glaucomatosos sutiles. El cambio de la excavación progresiva de la cabeza del nervio óptico es el indicador más confiable de que la presión intraocular no está siendo controlada. A su derecha tiene una foto donde se puede observar las partes del nervio óptico y cómo dividirla por cuadrantes, que lo hace mucho más fácil la evaluación. Como siguiente punto tenemos los métodos de evaluación del nervio óptico. Hay diferentes métodos, tenemos que conocerlos todos, saber cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Empezamos con el oftalmoscopio directo. Este nos proporciona una visualización no estereoscópica del nervio óptico, pero podemos ver detalles del contorno del disco que, a comparación de otros métodos de evaluación, no los veríamos con tanto detalle. Existen los lentes de condensación. Debemos saber que existe el lente de 60 dioptrías, de 78 y de 90 dioptrías. Este sí nos proporciona una visualización estereoscópica de la cabeza del nervio óptico y puede ser evaluado también con una pupila miótica. El tercer que también es importante conocer, pues es un oftalmoscopio indirecto. Este es menos confiable. No se recomienda usualmente para evaluación específica de la cabeza del nervio óptico por la pérdida del detalle del disco. También hace que este se vea más pequeño y su utilidad en realidad en glaucoma es más para descartar cualquier otra enfermedad en la retina. Por último, pues tenemos el lente de Goldman, el que nosotros preferimos en nuestro hospital, que nos proporciona pues una visión no solo de toda la retina, del ángulo, sino que también del polo posterior, en donde se ve bien la cabeza del nervio óptico. Les presentamos un video sobre la evaluación del nervio óptico con un lente de condensación. Vamos a adelantar el video para poder mostrar bien la evaluación con el lente de 90. Muy bien, como pueden ver, con el lente de condensación podemos ver de una manera estereoscópica o en 3D las estructuras del nervio óptico y también las arcadas. Muy bien, como pueden darse cuenta, la técnica de visualización del nervio óptico con los lentes de condensación debe de ser practicada por todos los residentes y con el paso del tiempo podemos ver pues que los residentes se van haciendo mejores en esta técnica de visualización. Ahora, hablando ya de la evaluación del nervio óptico, pues podemos ver que en la atrofia óptica no glaucomatosa hay una pérdida de color que generalmente no hay cambios en el contorno del tejido del borde. El parámetro clave es el cambio en el contorno del tejido del disco. ¿Qué significa esto? Pues que en una atrofia óptica no glaucomatosa vamos a ver pues una palidez generalizada y una excavación pequeña. Y pues el parámetro clave para diferenciarlo pues siempre va a ser el cambio en el color, el aumento de la excavación del disco. En el proceso de neuropatía óptica glaucomatosa, pues afecta el contorno del tejido del disco, pues entre el borde de la copa fisiológica y el borde del disco.
Entonces, con la pérdida de sustancia del nervio óptico se produce un cambio de color debido a la pérdida concomitante de vasos pequeños sanguíneos. Veremos fotos al final de la explicación completa. En hallazgos oftalmoscópicos tenemos que saber que existen varios hallazgos que nos pueden dar pistas de que existe glaucoma y debemos de saber evaluarlos y tener en cuenta siempre estos cambios una vez estemos buscando cambios glaucomatosos. Entonces, pues, para empezar, existe la excavación asimétrica. Siempre debemos de saber que la asimetría en las copas fisiológicas es rara vez normal y debe considerarse siempre como un signo de glaucoma temprano. Em, el libro en el que nos basamos siempre dice que es importante también notar la forma antes que el tamaño de la excavación. Entonces a la derecha podemos ver pues unas excavaciones asimétricas. La excavación en su lado izquierdo pues está más amplia, pero también la forma es distinta. Podemos ver cómo el color también cambia y cómo los vasos pues entran al nervio óptico de una manera distinta em, a la excavación de su lado derecho. Ahora tenemos una excavación anormal. Pues la excavación se agranda hasta alcanzar el margen inferotemporal. Este es un cambio definitivo de glaucoma, siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Y a medida que avanza la enfermedad, pues la excavación se agranda hacia arriba. Se acerca al margen del disco y se ve excavada en un borde superior. Siempre es importante recordar que se agranda inferotemporal en las formas más tempranas de la enfermedad. Estas fotos las tomamos del libro de referencia, donde se puede ver en la foto de la izquierda cómo hay cambios en la excavación sin que haya un hundimiento en sí de la excavación. Ahí no se vería que hay un defecto en el campo visual, mientras que en la foto de la derecha, pues la excavación se ha hecho más grande, más profunda, y ya se podrían ver cambios en el campo visual. Pues le seguimos con la excavación anormal, pues en algunos casos la excavación puede agrandarse hacia los bordes superior e inferior simultáneamente. Esto nos daría como resultado un escotoma de Bierrum y podemos observar en la foto inferior cómo se vería, sería una pérdida de visión central en donde si ven su foto a la derecha se ve una excavación profunda en donde ya existe un cambio en el campo visual. Continuamos con la saucerización. Es importante recordar que saucerización viene del plato Saucer. Es importante entonces, pues es una ligera curvatura hacia atrás en la periferia del disco, como pueden observar en la foto de la derecha. Es una ligera curvatura donde pues la excavación va haciéndose poco a poco cada vez más profunda. Es importante saber que se encuentra únicamente en 10% de los casos, pero debemos de diferenciarla de cualquier otro signo de glaucoma temprano. Ahora, la atrofia de las fibras nerviosas causa una pérdida visual irreversible, pues cuando desarrolla la atrofia de las fibras nerviosas en asociación con cambios en la excavación, aparecen cambios característicos en el campo visual. Y se puede apreciar que la porción afectada del disco está atrófica por su relativa falta de color en comparación con las porciones más normales del disco. En la foto a su derecha podemos ver un cambio en la excavación, una excavación amplia, donde se ve un cambio de color en el lado nasal del disco. Y como les había dicho anteriormente, pues traemos unas fotos de discos con cambios pues que ya se asocian a glaucoma. En la foto grande de la derecha, pues se puede ver la saucerización de los vasos, como van entrando desde el lado derecho hacia el centro, em, en la parte superior de una manera suave, como que si estuvieran bajando por un plato, y en la parte inferior podemos ver que ya es una excavación más profunda, en donde entran y tienen una curvatura casi como de 90 grados
yendo hacia el centro de la excavación. Ahora tenemos que hablar de un lente importante, es un lente de Cooper. Pues este lente se usa para, puede ser usualmente el examen del nervio óptico un poco difícil en algunos pacientes, entonces pues nosotros debemos de saber que existe este lente que nos ayuda, tiene varias ventajas. Pues también debemos de saber que hace que el disco óptico sea más pequeño, pero se ve claramente. Y al sostener el lente del ojo el lente contra el ojo y el índice, pues estabiliza el ojo. Entonces, em, las ventajas, pues, es pacientes con irregularidades corneales, pacientes con nistagmos que no puedan fijar y aniridia, y en pacientes en los cuales no se puede dilatar la pupila. En estos pacientes usualmente adultos mayores, donde pues por alguna razón ha tenido cirugía, pues el iris puede tener atrofia, entonces la pupila no dilata, por lo que podríamos usar este lente. Tenemos que recordar que con pacientes con nistagmos y aniridia, usualmente la primera evaluación es cuando son menores de edad. También es importante saber que se puede utilizar durante cirugía para observar bien el ángulo también. Ahora podemos seguir con los campos visuales. Tenemos que recordar que, pues, como dijimos antes, la atrofia em, de las fibras nerviosas y pues los cambios en la cabeza del disco son lo que provocan los cambios en los campos visuales. Pues la extensión y ubicación de los defectos del campo causados por la excavación y la atrofia en el glaucoma corresponden a cambios que son visibles en el disco. En la mayoría de los ojos no debería de haber defectos de campo debidos al glaucoma si el disco es normal, a menos que la presión intraocular, esté alta en el momento del examen o haya estado alta recientemente. Em, Estos defectos pueden desaparecer si la PIO se reduce a normalidad o si tales defectos del campo persisten en unas pocas semanas, la atrofia debería hacerse evidente. Esto significa que, pues, si un paciente tiene un campo visual afectado y nosotros lo vemos en la campimetría, podríamos asumir dónde debería de estar la ausencia de las fibras nerviosas en la evaluación del nervio óptico. También se pueden encontrar defectos de campo tipo glaucomatoso, como el escotoma tipo Beirum o en un escalón de Rone con la presión intraocular y el disco normales. Pues cualquier disparidad entre el campo visual y el carácter de los cambios glaucomatosos en el disco óptico debe generar sospechas de una causa intraocular o extraocular no glaucomatosa del defecto. Em, Esto lo que quiere decir es que hay cambios que puedan parecer glaucomatosos con defectos del campo visual que nosotros pensemos que sea glaucomatoso, mientras que la presión intraocular está normal, no está elevada y debemos de pensar en otras causas que puedan dar em, este tipo de cambios. En la foto de la derecha se puede ver un nervio óptico con amartomas en el nervio óptico, por lo que pues nos podrían hacer pensar que la excavación está amplia, también hay defectos del cambio visual, pero no son asociados o causados por el glaucoma, sino por otra enfermedad. También debemos de hablar sobre la presión intraocular y los cambios en el disco óptico. Pues el grado de excavación y atrofia del disco óptico es una consideración crítica para estimar qué tan baja se debe reducir o qué tanto se debe reducir la presión intraocular. Por lo tanto, cuanto mayor sea la extensión y profundidad de la excavación, más baja debe mantenerse la presión para evitar una mayor pérdida de la visión. El grado de elevación de la presión intraocular influye en el tipo de daño que se produce en el nervio óptico. Debemos de saber que una presión altamente elevada agranda de forma aguda la excavación, especialmente en pacientes jóvenes. Puede ser reversible si la presión intraocular se reduce en unos pocos días a semanas, mientras que una presión moderadamente elevada produce cambios glaucomatosos comunes seguidos de atrofia. Entonces tenemos que saber que si se eleva rápidamente y muy alta, va a producir cambios en los campos visuales, pero puede ser reversible aún en pacientes jóvenes.
mientras que moderadamente elevada, pues únicamente causará los cambios en la cabeza del nervio óptico que hemos estado viendo. La presión arterial y el disco óptico. Em, pues existe un debate sobre la influencia de la presión arterial sistémica, sobre la susceptibilidad del disco óptico al daño por la presión intraocular. Pues estudios clínicos han habido sobre la asociación. Hay estudios clínicos que dicen que sí existe una asociación, otros estudios que nos dicen que no. Y pues el libro nos hablaba de informes de casos en los que se observó un rápido deterioro del campo visual cuando la presión arterial elevada se redujo drásticamente en pacientes con glaucoma estable. Em, pues como conclusión debemos de nosotros tratar a un paciente glaucomatoso que tiene un antecedente de hipertensión, pues mucho más de cerca, vigilar la presión intraocular mucho más, con visitas mucho más cercanas para, pues, si la presión sistémica elevada cambia o cambia muy rápidamente, puede causar, según el libro, algún cambio en el nervio óptico. Ahora hablamos de la enfermedad arterial oclusiva. Pues no se ha demostrado que la interferencia del suministro de sangre arterial por una vasculopatía extraocular tenga una influencia significativa en el glaucoma. Debemos de saber que esto depende más de cómo se regula la pío dentro del ojo y puede producirse una disminución de la pío repentina por oclusión de la arteria carótida común o interna, y solo una reducción grave del suministro de sangre arterial produce una disminución crónica importante de la presión intraocular. Pues cuando el suministro arterial es insuficiente, pueden observarse cambios degenerativos como neovascularización secundaria del iris o del ángulo, necrosis del segmento anterior, retinopatía hipóxica y degeneración retiniana. Ahora, em, queriendo incluir un poco las técnicas de imagen dentro de esta clase, sabiendo que Em, las técnicas de imagen por sí solas cuentan con un capítulo en el libro y deben de revisarse más a detalle. Pues quisimos traer distintas técnicas de imagen que podemos usar y que usamos en el hospital. La primera es la fotografía del fondo de ojo. Es estereoscópica, utiliza en glaucoma. Podemos ver palidez del disco óptico, hemorragia del disco, pérdida del tejido neural, cambios en vasos sanguíneos y atrofia peripapilar. Lo importante con la fotografía del fondo es que podemos tener una referencia de cómo llegó el paciente a la primera consulta, cómo ha seguido el control de glaucoma y qué tanto ha crecido la excavación con el paso del tiempo. Es sumamente importante saber que, pues aunque nosotros describamos el disco, lo tratemos de dibujar, la fotografía del fondo es una excelente referencia de cómo empezó el paciente. Ahora, con el OCT, pues es una técnica no invasiva y sin contacto que se utiliza pues las diferencias en las propiedades ópticas de las estructuras de los tejidos para crear una biopsia óptica. Pues las ventajas incluyen su capacidad para proporcionar visualización y la cuantificación en tiempo real. Las limitaciones pues incluyen la dificultad para obtener imágenes cuando hay opacidades oculares, como cataratas, opacidad en el vitrio, hemovitrio, entre tantas. Y pues el movimiento del paciente que puede causar errores en la recopilación de datos que nuestros pacientes de glaucoma de crónicos, pues para ellos tal vez sea un poco más difícil fijar la mirada en la cruz para obtener un OCT que sea confiable. En la foto de la derecha, pues presentamos una imagen de SAIS donde nos resume, nos da una idea, lógicamente que debe recibirse una clase entera sobre el análisis del OCT, pero aquí pueden ver un resumen sobre lo que el OCT nos da. Y con eso pues termina la clase de evaluación del disco óptico. Em, si tienen alguna pregunta o algún comentario pueden dejarlo en la sección de comentarios. Gracias.